Un cordial saludo a todos ustedes. Es un gusto contar nuevamente con su presencia en esta nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa, en este espacio de comunicación política contrahegemónica, en el cual siempre promovemos la crítica. El día de hoy estaremos acompañados por dos importantes invitados. Nos acompaña el señor Fabricio García, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Ecuatoriano y secretario de Trabajadores del mismo. Fabricio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos acompaña también el señor Hernán Reyes, profesor y catedrático universitario. Hernán, una buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me cuánto gusto contar con su presencia el día de hoy. El 3 de octubre del año en curso fue presentada ante la Corte Constitucional la lista de preguntas que a la postre fueron aprobadas y serán o no refrendadas por el pueblo ecuatoriano en el transcurso de los siguientes meses. Entre las preguntas se halla la posibilidad de eliminar la figura de la revisión indefinida y también la posible derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Las preguntas han despertado inquietud, beneplácito e indignación en varios de los sectores políticos y sociales. En esta ocasión, nuestra tarea es, pues, analizar cuáles son los pro y los contra de esta consulta aquí en Sobre la Mesa. Bien, en esta lógica, fuimos testigos de toda la tensión que se planteó antes incluso de la entrega de las preguntas, toda la especulación que levantó, toda la paranoia incluso con la que se jugó desde sectores de izquierda, de derecha, frente a esta consulta popular. El señor presidente Lenín Moreno ha dicho que para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público, es necesaria esta consulta. Nosotros, ¿qué podemos inferir a partir de este llamado a la consulta? ¿Es efectivamente una especie de gran pacto nacional para generar gobernabilidad o consideran ustedes que hay algún tipo de agenda oculta detrás del llamado a las urnas? Hernán, por favor. Bueno, creo que hay que entender el sentido de la consulta ligándolo con lo que ha significado la estrategia puesta en marcha por el presidente Moreno de convocar a un gran diálogo nacional, un diálogo abierto, un diálogo con todos los actores sociales, políticos de todas las tendencias, y que finalmente desembocaría en la consulta popular ya como una aplicación de esta herramienta de democracia directa para poder, con los temas seleccionados, los temas elegidos, mirar cuál es la respuesta y formalizar de alguna manera la posición del pueblo ecuatoriano respecto a los temas que finalmente se eligen. Creo que la consulta popular es un mecanismo absolutamente viable. Yo creo que tiene todo el derecho el gobierno del presidente Moreno a buscarla, pero creo que hay que entender dos aspectos. Uno, cuando yo lo ligo con el proceso de diálogo, de hecho hay una dimensión en la consulta popular de búsqueda de legitimidad también. No es el primer caso que esto sucede. En muchos casos anteriores los gobiernos han logrado elevar sus niveles de aceptación, de aprobación de su gestión, el consenso, digamos, de la gente sobre su gestión a través de la aplicación de este mecanismo. A mí me parece, por ejemplo, que la consulta de mayo del 2011 que hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa tuvo directa relación, por ejemplo, con aquel infausto día del 30 de septiembre del 2010, y creo que la consulta del 2011 también tuvo un trasfondo político para lograr legitimidad. Se puede inclusive analizar las preguntas de la consulta del 2011, frente a algunas de las cuales, en lo particular y en lo personal, yo estuve en desacuerdo. Unas preguntas eran para mí fuera de lugar, no tenían sentido, era un desperdicio, digamos, consultar al pueblo utilizando este mecanismo sobre ciertos temas, y otras eran preguntas importantes. Entonces, yo creo que así hay que entender la consulta, la dimensión política de la consulta, y también, yo diría, una dimensión más de carácter jurídico de la consulta, en el sentido de que una vez consultado el pueblo, las respuestas en algunos casos marcarán el derrotero de lo que es la gestión, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo, a través de una serie de proyectos de ley y de aprobación de leyes, y quizá en el caso del Ejecutivo, aprobación de decretos ejecutivos que pongan en marcha las respuestas en caso de ganar, las respuestas que dio el pueblo ecuatoriano a ciertas preguntas. Efectivamente, la ejecución de los programas. Así es. Las consultas. Fabricio, tu opinión sobre la consulta. Muy bueno. Hay que, como decía el compañero, entender el sentido de la consulta. Una consulta popular es un mecanismo que se usa para legitimar cierta postura. Cabría
ahora ver si a 100, 120 días, creo que cuando hizo el llamamiento a consulta, Lenín Moreno como presidente dice vamos a hacer una consulta popular, lo dice en un periodo de tiempo bien corto. Entonces, se podría hacer un llamado a la consulta cuando son cuestiones que realmente no te permiten gobernar un país. Cuando él sentiría que por tal X tema tú no puedes gobernar y tienes que reformar eso, en este caso la Constitución, para avanzar en tu proyecto político. Hay que ver si las 7 preguntas que nos dieron realmente responden a esa necesidad urgente de cambio para desarrollar un plan político, que es el que todavía no ha desarrollado por el poco tiempo que tiene en el gobierno. Ya desde la lógica, desde legitimación política, ya es otro recurso que si bien pudo haber sido la motivación real de esta consulta popular. Cuestión que, bueno, es debatible porque a mi forma de ver personal, consultar al pueblo es lo más lógico en una democracia, es lo más saludable, pero en países como el Ecuador, donde gastarse 60 millones de dólares en esos procesos, pues sí hay que pensárselo. Y no hay que, o sea, esto es como un dulce, pues no es que vamos a usar la consulta a cada momento, a cada instante, o cuando queramos legitimar nuestra posición política o acumular fuerza. Desde ese principio sí debería haber sido planteada la consulta, pero bueno, ya fue planteada, ya fue aprobada y creo que vamos a ir ya sin duda a un proceso de elecciones en el que el Partido Comunista ha llamado al debate nacional, al debate interno también, porque esto lo hemos debatido fuertemente y creo que esto tiene que ser una reflexión tanto de las preguntas como del proceso mismo que vamos a vivir dentro de unos meses. Efectivamente, bueno, y tal vez ahí también un poco la crítica, la duda frente a las políticas de austeridad que impulsa Lenín Moreno. ¿Estamos de acuerdo en gastar, como decía, 60 millones, no sé si sea la cifra exacta, pero 60 millones en la consulta popular? Bueno, son cuestiones debatibles, ¿no? Son cuestiones que, bueno, ya nuestra querida audiencia y nosotros mismos tendremos que profundizar en diferentes espacios. Ahora bien, las preguntas de la consulta, ¿qué tan trascendentes son? Tenemos por un lado el tema de la muerte civil frente a personas con delitos de corrupción comprobados, la muerte civil, la pérdida de derechos políticos para todos aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción. Una de las preguntas que más revuelo ha causado, el tema de reformar la Constitución y, bueno, usando palabras del Ejecutivo, recuperando el espíritu de Montecristi para eliminar el tema de la reelección y la postulación a su vez indefinida. También está la pregunta de reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos también con el tema de los niños, niñas y adolescentes y la proscripción de los delitos. En esa lógica, ¿cuántas de estas preguntas eran realmente necesarias consultarles al pueblo ecuatoriano? ¿Cuántos de estos temas eran meritorios que estén ahí? ¿Qué temas se dejaron de lado? ¿Qué temas pudieron haber sido incluidos, ustedes consideran, en la consulta? Hernán, por favor. Bueno, habría 3 tipos, debemos decir, de preguntas en la consulta, ¿no? Hay preguntas donde de antemano, a priori, se puede sospechar, se puede suponer que las respuestas van a ser afirmativas a las preguntas realizadas. Me refiero, por ejemplo, a las preguntas de la muerte civil de los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, o la incapacidad para contratar con el Estado de las empresas corruptas y corruptoras, como finalmente se las denomina el sector privado. Creo que tiene que ver con las 2 consultas vinculadas con las políticas extractivistas, que de alguna manera atenúan quizá la dureza de esas políticas en el caso de la extracción petrolera, en el caso de Yasuní y por supuesto en el tema de la minería a gran escala en centros urbanos. Y creo que ese es el tema de la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esas preguntas son preguntas con un sí casi seguro, son preguntas que van a permitir enganchar otras preguntas que son más polémicas. ¿Son preguntas que debieron haber estado ahí? ¿Son preguntas que eran necesarias? Bueno, depende. Siempre es bueno un empujón al legislativo, por ejemplo, en el sentido de que
si es que hay una opinión mayoritaria del pueblo ecuatoriano frente a, por ejemplo, crear una ley, como sé, en el caso del Perú se hizo por decreto ejecutivo, que ocasione la muerte civil de un corrupto. Yo creo que no está mal, no creo que finalmente sea excluyente una cosa como otra, simplemente un empuje más. Pero hay otro tipo de preguntas que son más preocupantes. A mí me parece que hay preguntas como la pregunta de la no reelección, que significa una suerte de un proceso que se origina en Montecristi, aparece tomando una forma en Montecristi, aparece modificándose en el referéndum del 2015, enmendando la Constitución en ese referéndum, y aparece ahora nuevamente yendo para atrás, hacia Montecristi. Creo que es una pregunta que va a generar algún grado de confusión y creo que es una pregunta que se enfrenta a un fuerte grado de polarización ideológica. ¿Por qué? Porque es la pregunta que más ha sido visualizada como una pregunta que tiene dedicatoria especial. Una dedicatoria teóricamente para el no retorno posible como candidato a la presidencia en el 2021 de parte del expresidente Rafael Correa. Creo que es debatible si es que la afectación a derechos de Rafael Correa o de otros políticos que quisieran lanzarse a la reelección con el marco normativo actualmente vigente, que es producto de la enmienda del 2015, tiene más peso que los debates que deben hacerse y se han hecho sobre la alternabilidad en la democracia. Va a seguir siendo una democracia caudillista, va a seguir siendo una democracia personalista, pero tampoco creo que sea un argumento importante el hecho de decir están coartando derechos a tal persona, al presidente Correa. Yo creo que siempre hay que mirar con sentido de totalidad, no creo que haya cómo cerrarse a las preguntas. Entonces, yo creo que esta pregunta es polémica. A mí, en lo particular, me parece que no debió haber sido incorporada, no le veo mucho sentido, a no ser que sea en esta disputa lamentable que ha habido entre el presidente Moreno y el presidente Correa, para medir fuerzas, ¿no es cierto? Y existe esta otra pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también es una pregunta sumamente debatible. En lo particular, yo no estoy de acuerdo con cómo ha sido planteada la pregunta. Podría estar de acuerdo con que el rol cumplido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido lamentable. No solamente este último Consejo de Participación, el conformado últimamente, sino el anterior también. Y que finalmente yo puedo hasta estar de acuerdo que el diseño constitucional de Montecristi, que crea el quinto poder, es un diseño equívoco, es un diseño fallido, es un diseño que a la larga genera una idea de que el Estado coopte y finalmente engulla la participación ciudadana para controlar socialmente a las autoridades o para participar directamente en procesos como por ejemplo presupuestos participativos o toma de decisiones políticas. Claro, se podría decir que el Estado pretendió institucionalizar de algún modo la participación ciudadana. Pretendió apropiarse, lo cual es absolutamente ahora, ¿cuál es la autocrítica también desde las organizaciones? La participación ciudadana no es necesariamente algo de lo que nos podamos apropiar per se. No, pues que de hecho debemos reconocer que en el Ecuador las organizaciones sociales y la participación social de la gente a través de las organizaciones, no solamente sociales sino políticas, es bastante pobre. Creo que este es un elemento que hay que reconocer en el caso de la cultura política y la cultura cívica del Ecuador. Pero esto no se soluciona poniendo a una institución que sea la que teóricamente deba motivar esa participación, y peor aún cuando en el funcionamiento real de esa institución, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la tarea ha sido ciertamente pobre, ciertamente paupérrima, que yo diría prácticamente. Entonces el problema de fondo no está en eso, el problema de fondo está en la manera en que fue planteada la pregunta y cómo estaría en manos del presidente Moreno, y no lo digo porque sea el presidente Moreno, pudo haber sido cualquier presidente, el que envíe las ternas para cambiar el consejo actual por un consejo de transición, que además tiene unas atribuciones enormes, como es evaluar el funcionamiento de las autoridades de control del país. Eso sí es grave, porque es salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Yo particularmente votaré no en esa pregunta, por la forma en la que ha sido planteada y por los riesgos que entraña en ese tipo de redacción. Claro, que implica este tipo de pregunta y este tipo de redacción más que nada. Fabricio, otra de las preguntas es la denominada ley de la plusvalía, es la ley para la no apropiación de suelos. Bueno, como está en el registro oficial, no es necesariamente lo importante, sino también toda la vuelta que se le ha dado a esta pregunta, a la posible derogatoria de esta ley.
¿Qué opinas frente a esto? ¿Cuál es la opinión del partido frente a esta pregunta en concreto? Bueno, en principio son 7 preguntas, ¿no? Y algunos hablan de, no, hay unas preguntas que son menos importantes, pero bueno, si vamos a hacer la consulta por una pregunta, la hacemos por 20. Entonces, esa no es la cuestión. O sea, hay preguntas que realmente no tienen un trasfondo muy significativo, pero ya están dentro de un proceso de consulta popular. ¿No? Nosotros en el debate que hemos tenido hemos sido claros y hemos analizado las preguntas como un tema de la expiración de las penas de 20 años a los que cometan delitos contra niños y adolescentes. Nosotros decimos, bueno, no solo a ellos, a todos los que cometen delitos graves no tienen por qué expirar una pena, entonces vamos a estar por el sí. Y en la polarización política que quieren o ya se está arrastrando al Ecuador entero, dicen, bueno, si ya estás haciendo esa pregunta, entonces ya eres un enemigo político de un cierto sector. Y nosotros decimos que no es así, porque nosotros en la pregunta en el tema de la ley de pluralidad, nosotros luchamos fuertemente para que esa ley sea aprobada, porque realmente existe un grupo que vive aprovechándose de la gente y aprovechándose de las legislaciones que le permiten traficar con las tierras, se podría llamar así. Entonces hay grandes fallos en esa ley, pero bueno, por lo menos se frena un poco la especulación de la tierra. Y nunca vamos a estar a favor de esta postura de eliminar esta ley. Y indudablemente y lo decimos claramente, vamos a votar no por esa pregunta. Y porque vayamos a votar no por esa pregunta no significa que estamos polarizados y estamos en contra de los que están diciendo sí a todo. Entonces, en el análisis que hemos tenido de las preguntas hemos visto que en el Consejo de Participación Ciudadana realmente hay algo preocupante. Se habla de un consejo, o sea, una nueva elección que va a tener poderes inclusive para destituir al actual fiscal y cambiar todos los puestos que han sido designados. Y bueno, eso nos parece preocupante. Me parece preocupante que no se han dado las posturas claras de parte del Ejecutivo de decir cómo se va a dar este proceso y no se han dado los detalles. Tanto así que habríamos que revisar por qué fue planteado este Consejo de Participación por un principio. O sea, aquí se ponían las autoridades a dedo y había todo un sistema de corrupción tremendo que originaban que los parte del Ejecutivo pusieran a su gente cuando venía otro poder, habían los problemas como la pichiporte, etcétera, y problemas que vivimos y sufrimos en el país. Sin duda el Consejo de Participación tiene sus fallas tremendas, pero ha logrado de una otra forma aplacar este serio problema que venía arrastrando el Ecuador, lo que hace pensar en una reforma estructural, si es posible, del Consejo de Participación, pero no en la eliminación. Entonces, en esa pregunta nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Lenín Moreno que aclaren una serie de puntos de cómo se va a dar este Consejo de Participación, qué atribuciones van a tener el nuevo planteamiento, y bueno, y después de eso ya tomar una decisión. En el tema de la reelección indefinida, yo siempre cuando se dice algo, lo primero que uno dice, bueno, es de buena fe. No quiero creer que sea algo dedicado para Rafael Correa, que no venga después en el 2021 a presentarse a elecciones y porque no quieren tenerlo del contrincante, lanzan una ley ahora, una reforma para que no se presente. O sea, yo no quisiera creer que montan todo este aparato para ese tema. O sea, aquí también se juega mucho las teorías de la conspiración y mucho fanatismo se está viendo en esta consulta. Pero más allá de eso, nosotros como partido igualmente siempre hemos apoyado el tema de la reelección indefinida y creemos que la democracia que tenemos ahora tiene un montón de fallas y que el último ahora, el que tiene que decidir es el pueblo. Efectivamente, es un poco atentatario incluso contra el derecho a la postulación indefinida. Correcto. Entonces, bueno, que el pueblo elija, si en el 2001 viene Rafael Correa, que se presente. Y el pueblo va a decidir. Nuevamente. O sea, el pueblo va a decidir, no tenemos por qué coartar la
la participación tanto de él como de cientos y miles de candidatos que pueden ser candidatos así presidenciales. como haciendo un símil tal vez del pueblo de Guayaquil elegido en Nebot incontable cantidad de veces. Correcto. Entonces nosotros en esa pregunta claramente hemos dicho que vamos a ir por el no. Pero igualmente, no con esto estamos polarizando. Inclusive hay muchas críticas de tomar una postura de análisis de pregunta y decir, bueno, por esta sí, por esta indudablemente no. De ahí hay algunos otros temas que sí son debatibles y que de una u otra forma era bueno tocarlos, como el tema del Yasuní. Alguna vez se propuso enviarlo a elección, en esa ocasión no se lanzó. Bueno, ahora la han presentado, también vamos a apoyar esa pregunta porque bueno, creemos que hay que proteger esta zona y es razonable la pregunta con el área de explotación que están reduciendo y aumentando el área intangible. Igualmente el tema de la minería, hay que proteger ciertas zonas del Ecuador. Recordemos que somos un país privilegiado y que podemos desarrollar el turismo y hay posibilidades de perder sectores tanto ambientales como turísticos por el tema de la minería. Efectivamente. Bueno, enmarcado en esta lógica de las preguntas, ¿no? Creo que deberíamos ampliar un poco más el abanico de visión sobre este tema, porque, bueno, ahora nos enfrentamos al debate, si se quiere, o a la postura polarizada entre correístas y morenistas. No voy a decir leninistas, el leninismo es otra cosa. Entonces, entre correístas y morenistas. Y tenemos esta percepción un poco burda de quien apoya y dice que sí a toda la consulta popular, es por poco y la traición a todo el proceso, y quien está a favor de un rotundo no en todas las preguntas de la consulta popular es casi que el paladín de la revolución ciudadana, con Correa como estandarte y con la figura del expresidente. Entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo ampliar esta visión? ¿Cómo ampliar esta visión completamente parcializada, completamente burda, entre dos posturas que se están ahí, que están confrontando, entre esta pugna de poderes que tal vez trata de dilucidarse a través de la consulta? ¿Cómo ampliar las aristas de enfoque, las aristas de análisis para los temas a ser consultados? Bueno, primero, superando esta visión dicotómica, que es una visión interesada, sesgada, identificando el origen, la génesis de esta visión maniquea y de esta pelea o de este problema que parecería ser el de fondo, que sería el de la disputa entre morenistas y correístas. Yo creo que primero aquello, identificando el origen de aquella polarización, y identificando la intencionalidad que hay para perpetuar esa dicotomía. Creo que la derecha ecuatoriana lo ha expresado muy claramente por múltiples canales, por múltiples vías, la derecha económica y la derecha política, es decir, la derecha que cuestionó tanto durante 10 años el modelo no neoliberal, algunos han llamado post-neoliberal o no neoliberal. Esa derecha le interesa mostrar dos cosas. Le interesa mostrar que el enemigo principal, no solamente de Moreno, sino de la democracia, se llama Rafael Correa. Interesa a esa derecha convertirle en el punto de choque, llamémosle así, de este nuevo frente, de este nuevo discurso hegemónico que se ha ido construyendo en la correlación de fuerzas, que significaría el país entero contra los correístas y su líder. Y me parece que ese es un falso problema y le hace mucho mal. Y si es que nosotros queremos entender la consulta popular como el uso de un mecanismo para descorreizar el país, pues yo creo que la reducimos enormemente, reducimos nuestra capacidad de comprensión. A mí me parece que la consulta popular, como decía yo al inicio, es un elemento complementario al diálogo nacional. Creo que hay preguntas, como decía, de cajón, que van a ser aceptadas, que van, yo diría, en la línea correcta, que va a servir simplemente como un aval de la gente al gobierno de Moreno, y todos los gobiernos necesitan esa legitimidad, más aún el de Moreno, que entró bastante débil después de la campaña electoral tan dura y tan falaz y con tantas mentiras como las que planteó el banquero Lasso. De todas formas, yo creo que hay preguntas como la de la plusvalía, por ejemplo, que me parece que son preguntas inútiles, no debieron haber ido a la consulta, responden más a una cuestión, diríamos, de presión coyuntural, de presión del sector de la construcción. No nos olvidemos que los últimos días, antes de que se escojan las preguntas, hubo una marcha a Palacio de Gobierno, una marcha de los constructores,
a donde llevaron a los obreros de la construcción y donde abogaron lo que siempre hacen los empresarios en este país, ponerlos de carne de cañón a los obreros, hablar siempre de que ellos perderán el empleo, amenazarles y digamos, meterles terrores y miedos internos y meter terror y miedo externo también al gobierno de turno. Con este discurso de que el sector de la producción, de la construcción ha bajado. Esa es una pregunta totalmente fuera de lugar. Yo votaré no, porque es una pregunta que no debió haberse incluido. Lo que es importante es analizar la consulta, el escenario posterior a la consulta popular. ¿Qué pasa si es que el gobierno gana con buena ventaja en todas las preguntas? Pues bien, tomemos la palabra al presidente Moreno de que va a seguir a través de los cauces, ya sea de atribuciones del Ejecutivo, o va a enviar, digamos, como colegislador que es al Legislativo, proyectos de ley, por ejemplo, para continuar y aterrizar, digamos, con lo que el pueblo ha dicho sí. ¿Qué pasa si es que gana apretadamente? Creo que puede esto significar el inicio del fraccionamiento, de un apoyo de sectores de la derecha ecuatoriana que han dicho abiertamente que hay que votar sí, hay que apoyar la consulta en su totalidad. Esa es una pésima propaganda para Lenín Moreno frente a sectores de la población que no solamente son los sectores correístas, son sectores de la población que conocen muy bien cuáles son las intenciones de la derecha económica y de la derecha política, y conocen muy bien que cuando un político como Guillermo Lasso está diciendo que está de acuerdo con la consulta y que está de acuerdo con el sí, que va a apoyar el sí, o como cuando Jaime Nebot, en un tono mucho más inteligente, porque hay una derecha inteligente y una derecha, yo diría, bastante arrebatada como la derecha de Lasso, en un tono más inteligente, Nebot dice sí, que hay que apoyar la consulta. Podría no estar de acuerdo en algún tema, pero va a apoyar. Esto va a generar que el proceso electoral alrededor de la consulta se contamine con temas de sobreideologización que son lamentables, porque mucho del espíritu quizá de las preguntas y mucho del debate racional que debía haberse dado alrededor de todas las preguntas, yo creo que se va a ver obnubilado, se va a ver opacado, oscurecido, precisamente por esta presencia de fuerzas políticas que intentan llevar el agua para su molino. El escenario peor y más negativo para el gobierno de Lenín Moreno sería que gane en unas preguntas, que es lo que va a ganar de cajón, claro, en las que mencionaba antes, y pierda en otras. Esto va a implicar que tenga que hacer un cálculo estratégico hacia futuro, a ver cómo logra sostener este frente de apoyo y de adhesión que de alguna manera ahora es unívoco, empieza a mostrar ciertas dosis de malestar después del programa económico por parte de sectores empresariales o de ciertos sectores empresariales, porque otros están más bien contentos con las medidas, especialmente los sectores exportadores y el sector también, los sectores industriales están más contentos, están más tranquilos, digamos, y le tocará entonces en un escenario futuro de derrota en algunas preguntas plantearse bien cuál va a ser y con quién, cuáles van a ser sus aliados y con quién debe pelear. Lo peor que le podría pasar al país, creo yo, es que hacia el futuro el escenario plantee a un opositor llamado Rafael Correa con el movimiento Alianza País o una parte del movimiento Alianza País contra el gobierno de Lenín Moreno, haciendo una oposición dura, muy belicosa. El gobierno de Lenín Moreno ya fuera de país, viéndose de alguna manera enfrentado, confrontado, haciendo pactos con otros sectores políticos, por ejemplo, para poder tener mayoría en la Asamblea Legislativa, yo diría ladeándose cada vez más hacia la derecha y hacia sus programas, hacia sus intencionalidades políticas para gobernar. El peor escenario posible después de la consulta es que represente un completo quiebre entre, apoyo a Rafael Correa y las medidas no neoliberales, y que Lenín Moreno, en su búsqueda por perpetuar, por continuar o por generar este clima de gobernabilidad, que en esta búsqueda de generación del clima de gobernabilidad se termine por romper ya toda esta coyuntura. Y termine por retirar de su gobierno a todo aquello que, por ejemplo, para la derecha ha significado rezagos de la Revolución Ciudadana o rezagos del Movimiento País, como son varios de los ministros que fueron funcionarios y fueron autoridades, inclusive al interior del Movimiento País, y que, desde mi punto de vista, son esos ministros, aquellos que garantizan la posibilidad de una continuidad con el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana en condiciones inclusive complicadas como la disputa y la fricción con Rafael Correa. Efectivamente.
Bueno, Fabricio, en la misma lógica, ¿cómo superamos esta dicotomía, este maniqueísmo planteado desde morenistas y correístas frente a la consulta popular? ¿Cuáles son las alternativas para superar esta visión? Yo sí creería que en un escenario positivo, la organización social del Ecuador entrara en un proceso de debate y de análisis y de articulación nacional que permita consolidar el proceso tanto de la Revolución Ciudadana como se ha planteado, el proceso progresista. Pero bueno, hay algunas debilidades en el pueblo. Yo sí creo que la organización social no está ahora a un nivel para entrar en esta pelea, en esta pugna del poder. Y actualmente la recomposición de fuerzas que se están dando y que en la consulta se van a dar, porque hay mucha gente que todavía está viendo qué bando le favorece más o qué bando está más acorde a su postulado. Se va a tener que ir pues, hacia determinado sector. La derecha ya escogió hace rato, dijo vamos sí por toda la consulta, inclusive para ellos mismos tener un poco más de legitimidad, ya que han venido 10 años perdiendo elecciones. Esperan ganar por primera vez en algún tiempito. Pero más allá de eso, romper este escenario en el que se ha sometido el Ecuador es un proceso complicado, porque ya está rodando. O sea, el proceso de la consulta, el proceso de rompimiento está dado y la separación de fuerzas va a ser inevitable. Ya estamos en un punto de quiebre, ya muchos funcionarios que eran del antiguo gobierno, que aún siguen en este gobierno, están siendo tildados y va a llegar en un punto que van a tener que romper. Va a llegar un punto que esto ya no va a ser sostenible y creo que ese punto va a ser la elección. Yo en lo personal no me gustaría usar una elección para legitimar un proceso político ni para hacer una recomposición de fuerzas, pero fue la estrategia utilizada y va a tener resultados dependiendo mucho del resultado final. Tanto así que en caso de perder esa consulta, ganar el no en alguna de las preguntas, principalmente las fundamentales, yo creo que sí va a tener que hacer un replanteamiento fuerte Lenín Moreno en su sistema de gobierno. Creo que un poco menos si ganaría el sí en las preguntas fundamentales, que para mí son tres: ley de plusvalía, reelección y el tema del Consejo de Participación, que las tomaría la derecha como bandera política y trataría de posicionarse aún más en este gobierno. Recordemos que actualmente las personas de izquierda y derecha que están en el gobierno, hay gente, organizaciones, hay trabajadores que están dependiendo directamente de las elecciones que están tomando estas personas y que por más que se sientan o hayan sido beneficiados en el proceso de la Revolución Ciudadana, si ahora tú pones una persona que esté ligada a los sectores empresariales, que esté menoscabando los derechos de los trabajadores, ellos siempre van a optar que esté alguien más ligado a ellos, que por lo menos venga de un proceso revolucionario. Y esas son las pocas personas en las que actualmente ciertas organizaciones o un grupo de organizaciones que tienen realmente trabajo con las bases están todavía esperanzados en que no salgan de este gobierno. Entonces, ese escenario hay que ver, y hay que ver el escenario de la organización social, que actualmente no tiene ningún norte. Yo veo ciertas personas tratando de legitimar su poder tanto ante el Estado o el poder actual, o tanto hacia la fuerza política representada de Rafael Correa, porque es una fuerza política y muchos que no tienen nada ahora, bueno, están apostando de recomponer las fuerzas y decir yo soy la bandera de lucha, pero no por un proceso, sino por temas personales. O sea, ¿no? Existen esas personas. Pero la organización social en sí no está así en un proyecto, en un norte que digan vamos a organizar, estos son nuestros postulados, vamos a movilizarnos hacia esta cuestión. Eso no existe en el país. Efectivamente.
Y bueno, lamentablemente en esta ocasión se ha terminado nuestro tiempo de análisis y debate. Ha sido una tertulia bastante interesante con temas que nos ha faltado abordar y estamos conscientes de que el tema de la consulta popular dará de qué hablar mucho ahora y a futuro, puesto que nos estamos jugando la gobernabilidad en el país. Varios criterios han sido vertidos y es tarea de las organizaciones sociales refrendar en la campaña sus compromisos para con el pueblo y para con sus ideales. Esto ha sido todo por hoy y recuerden que los temas importantes se los trata aquí, en Sobre la Mesa. Hasta una nueva edición. Muchas gracias con ustedes. Pasamos el tiempo. Córtalo, sí. No importa. Siempre suele pasar. Muchas gracias, hermano. Gracias, Juan.